Se decía que después de cometer un crimen atroz, esta mujer mezcló restos humanos con masa y vendió tamales los 2 días siguientes, sin que nadie sospechara nada. Pero durante su confesión, reveló algo aún más perturbador. Llevaba tiempo sospechando que su esposo había intentado abusar de su hija. Eso, según sus palabras, fue la gota que derramó el vaso. ¿Hasta dónde puede llegar una madre cuando se siente acorralada? Quédate, porque esta historia no solo es real, sino que te va a dejar helado. El caso de María Trinidad Ramírez Poblano. María Trinidad Ramírez Poblano nació en México en el año 1926. Desde muy pequeña, la vida le puso obstáculos y apenas pudo cursar los primeros años de la primaria, ya que tuvo que empezar a trabajar a muy corta edad. Siendo aún joven, contrajo matrimonio con su primer esposo y poco tiempo después se convirtió en madre por primera vez. A su hija la llamó María Elena. Con los años la familia fue creciendo. Llegaron 4 hijos más: Pedro, el mayor de los varones, seguido por Mario, luego Reina y finalmente el más pequeño de todos, Guillermo. Acostumbrada al esfuerzo diario, María Trinidad hacía todo lo que estuviera a su alcance para sacar adelante a sus hijos. Trabajaba sin descanso y siempre estaba pendiente de su familia. Nada le importaba más que ver a sus pequeños bien cuidados. A María Trinidad siempre se le facilitó la cocina y quienes probaban su comida coincidían en lo mismo: tenía un sazón único. Fue así como la venta de alimentos se convirtió en su principal fuente de ingreso. Por las tardes, y muchas veces hasta entrada la noche, se metía de lleno en la cocina. Con todos los ingredientes listos, preparaba al menos 200 tamales por jornada. Al amanecer salía con todo preparado y lista para vender. Quienes la conocían la llamaban con cariño la tamalera. Tenía un carrito de madera con ruedas de hule compacto y resistente en el que transportaba su mercancía todos los días. Se instalaba en una zona popular de la Ciudad de México e iniciaba su venta diaria con la fuerza y el entusiasmo de siempre. Después de algunos años de matrimonio, María Trinidad tomó una decisión difícil pero firme. Se divorció de su esposo. Había descubierto que le fue infiel en varias ocasiones y, en lugar de seguir soportando esa situación, decidió ponerle fin a la relación. A partir de entonces, se enfocó aún más en cuidar y sacar adelante a sus 5 hijos. El tiempo fue pasando y un día del año 1968, ya con 42 años, como parte de sus tareas maternales, llevó a los niños a cortarse el cabello a una peluquería cercana al lugar donde vendía comida. Fue ahí donde conoció a Pablo Díaz Ramírez, de 50 años, el dueño del local. En una de sus visitas a la peluquería, Pablo le preguntó si conocía a alguien que pudiera lavarle la ropa de trabajo. Sin pensarlo 2 veces, María Trinidad se ofreció a hacerlo ella misma y le dio su dirección para que le llevara lo que necesitara. Pasaron un par de meses hasta que Pablo finalmente fue a su casa con la ropa. Desde ese momento comenzaron a tener más contacto. Ella se encargaba de lavar y planchar todo y luego se lo entregaba impecable. Lo que comenzó como una relación laboral, poco a poco se fue convirtiendo en una amistad. Tras varios meses de trato cercano, Pablo decidió dar el siguiente paso e intentó conquistar a María Trinidad. Ella aceptó y junto a sus 4 hijos menores se mudaron a vivir con el hombre. Al principio todo marchaba bien. Ella seguía con la venta de comida y él trabajaba en su peluquería. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Pablo comenzó a pasar más tiempo en casa y menos en el trabajo. Poco a poco fue reduciendo su jornada laboral hasta que prácticamente dejó de trabajar por completo. Se pasaba los días acostado en la cama o en el sofá, mientras María Trinidad continuaba trabajando de sol a sol para mantener el hogar. Cada noche cuando regresaba, Pablo era quien tomaba el dinero de las ventas. Se quedaba con la mayor parte y solo le daba lo justo para los gastos básicos y los ingredientes necesarios para preparar la comida del día siguiente. Con el tiempo, salieron a la luz aspectos del pasado de Pablo. Aunque siempre se presentaba como la misma persona, cambiaba constantemente sus apellidos. Todo esto, aparentemente, lo hacía para ocultar sus antecedentes penales y evitar que alguien pudiera rastrearlo. Y es que las fechorías de Pablo no eran pocas. Se supo que en una ocasión fue arrestado por agredir a un hombre durante una pelea, lo que derivó en una condena por lesiones graves.
Más adelante volvió a ser detenido por un caso aún más grave: involucrarse sexualmente con una menor. En cada uno de esos episodios pasó un tiempo en prisión antes de recuperar su libertad. Con todos estos antecedentes, quedaba claro que Pablo estaba muy lejos de ser el esposo y padrastro ideal. Con el paso del tiempo, la relación con María Trinidad comenzó a deteriorarse. Poco a poco fue saliendo a la luz su verdadera personalidad: un hombre controlador, egoísta y abusivo, que pensaba únicamente en sí mismo y en sus propias necesidades. Pero como si no fuera suficiente con haber dejado de trabajar y no aportar nada al hogar, Pablo también comenzó a maltratar a los hijos de María Trinidad. Los golpeaba, los humillaba y descargaba en ellos su frustración. Día tras día, el ambiente en casa se volvía más tenso y difícil de soportar. La vida de María Trinidad y la de sus hijos se había convertido en una verdadera tragedia. Ella cargaba con todo el peso del hogar, el trabajo, los gastos, la crianza, y aún así, lo que más le dolía no era el cansancio, sino ver a sus hijos crecer en medio de tantas carencias. Lo que más la atormentaba era saber que, a pesar de todo su esfuerzo, sus pequeños seguían enfrentando una vida dura en un hogar donde solo ella aportaba. Mientras María Trinidad seguía su vida con regularidad, el lunes 19 de julio de 1971, algo extraño empezó a inquietar a los vecinos de un barrio al sur de la ciudad. Un olor insoportable se extendía por la zona, proveniente de un terreno baldío. Era un hedor fuerte, penetrante, que no tardó en volverse insoportable para quienes vivían cerca. A eso de las 9 de la mañana, un trabajador de limpieza pasaba por la zona cuando fue interceptado por varios vecinos. Le pidieron que revisara un costal grande que estaba tirado en medio del terreno. Estaban convencidos de que de ahí venía el olor. El hombre se acercó sin imaginar lo que iba a encontrar. A pesar de estar habituado a los malos olores que suelen encontrarse en la vía pública, el trabajador no llevaba ni guantes ni mascarilla. Aún así, se acercó al costal con cautela. Lo tocó con las manos y al intentar abrirlo, un hedor aún más penetrante lo obligó a dar un paso atrás. No alcanzó a distinguir con claridad qué había dentro, pero sintió que el contenido no era basura común. Inquieto, se retiró del terreno y avisó a los vecinos que lo mejor era llamar a la policía. Tenía un mal presentimiento y no se equivocaba. Minutos después, los agentes llegaron al lugar. Se cubrieron la cara como pudieron y se acercaron al costal. Cuando lo abrieron, salió un pie humano cubierto con un calcetín azul. Los agentes siguieron revisando el costal con sumo cuidado. Dentro, además de las piernas, encontraron el torso y los brazos de lo que claramente era un cuerpo humano. Por sus características, todo indicaba que se trataba de un hombre, aunque había un detalle escalofriante: no tenía cabeza. Con el hallazgo parcial se inició de inmediato una inspección más amplia en el terreno. Los agentes comenzaron a remover tierra, escombros y bolsas de basura con la esperanza de encontrar la cabeza cerca, tal vez enterrada en algún rincón del predio. Sin embargo, tras varios minutos de búsqueda minuciosa, no lograron dar con ella. Los peritos trabajaron con rapidez y precisión. A pesar del estado del cuerpo, lograron extraer huellas dactilares y, gracias a ellas, identificar a la víctima. Se trataba de Pablo Díaz Ramírez, de 53 años. Con esa información en mano, los agentes comenzaron a reconstruir sus últimos pasos y no tardaron en llegar a la casa que compartía con María Trinidad. Cuando tocaron la puerta, ella misma salió a atenderlos. Los oficiales la miraron con seriedad y comenzaron a hacerle preguntas. Lo primero que le consultaron fue si conocía a Pablo y si era su esposa. Con voz tranquila, ella respondió que sí. Cuando le preguntaron dónde se encontraba su esposo, María Trinidad se puso pálida. Los agentes no pasaron por alto la reacción de la mujer de 45 años, y aunque intentaba parecer tranquila, su voz salía cortada, seca, con un leve temblor. Les dijo que no sabía nada, que él había salido a trabajar desde el sábado y no había regresado. Los oficiales continuaron con el interrogatorio, preguntándole si tenía alguna idea de dónde podían localizarlo. Ella insistió en que no, que solía desaparecer un par de días, pero que seguramente pronto volvería. Los investigadores intercambiaron miradas. Dudaban si debían informarle la verdad en ese momento, pero la actitud fría y rígida de María Trinidad les dio a entender que era capaz de recibir la noticia. Entonces, uno de ellos se lo dijo directamente. Su esposo estaba muerto.
Ella no dijo nada. No se derrumbó, no gritó, ni se tapó la cara. Cerró los ojos. Los párpados le temblaron al igual que los labios, pero no hubo ni una lágrima. Para sorpresa de todos, abrió los ojos con calma, y en su mirada había algo que brillaba, como si ya supiera lo que le estaban diciendo. Uno de los agentes, convencido de que la mujer no se estaba enterando de nada nuevo, le pidió que los acompañara a la jefatura de policía. Ella no preguntó por qué, no se resistió ni mostró desconcierto, simplemente asintió con la cabeza. Ya en la jefatura comenzaron a interrogarla más a fondo. Le preguntaron si Pablo tenía enemigos. Ella no dudó en responder que sí. Incluso les dijo que en las últimas semanas lo había notado bastante nervioso. Según explicó, en 3 ocasiones lo habían detenido por vender marihuana, y cuando intentó salirse de ese mundo lo amenazaron. Los agentes quisieron saber si conocía a los hombres que lo habían amenazado, pero ella aseguró que no sabía sus nombres. Lo único que sabía era que solían citarlo durante las funciones de lucha, donde él pasaba buena parte de su tiempo libre. Después de un rato, respondiendo preguntas, los oficiales fueron más directos con María Trinidad y le preguntaron si tenía problemas frecuentes con su esposo. Ella guardó silencio unos segundos. Pensó bien lo que iba a decir. Bajó la mirada y con la voz entrecortada les dijo que sí. Su respuesta fue breve y algo evasiva, por lo que uno de los policías insistió y volvió a preguntarle si discutían seguido. Esta vez María Trinidad se mostró mucho más nerviosa. Admitió que sí, que peleaban a menudo. Les contó que Pablo no quería a sus hijos, que los golpeaba por cualquier cosa y que usaba lo que tuviera a la mano para hacerles daño. También les reveló que en su última discusión, justo el sábado 17 de julio, Pablo le dijo que pensaba dejarla para irse con otra mujer. Aquello, confesó, la llenó de rabia. Le dolió profundamente, no solo por la humillación, sino porque era ella quien sostenía la casa mientras él no hacía nada. Pablo no trabajaba. Se pasaba el día acostado y además se quedaba con todo el dinero que ella ganaba vendiendo comida, dejándole apenas unas monedas para cubrir los gastos y comprar los ingredientes del día siguiente. Y ahora, como si nada, planeaba abandonarla. Entonces el oficial, que ya notaba que la mujer estaba al borde de confesar, le preguntó sin rodeos si por eso lo había matado. María Trinidad dudó, tragó saliva, miró a la gente y de pronto se quebró. Respondió que sí, que lo había hecho y que se lo merecía. Más tranquila, liberada de lo que llevaba guardado, accedió a contar todo lo que pasó aquella noche. Según su relato, todo comenzó el sábado 17 de julio de 1971 en horas de la tarde. Como siempre, estaba en la cocina preparando la comida para el día siguiente cuando Pablo llegó a casa borracho. A eso se sumaba que ese día las ventas habían sido malas y no tenían cómo cubrir algunos gastos urgentes. Pablo se enfureció al instante. Usó el ruido de los niños como excusa para desquitarse. Primero descargó su furia contra María Trinidad y luego con los niños. Mario, que tenía apenas 10 años, y Guillermo, de solo 6, fueron los más afectados. Jugaban, como cualquier niño, saltando sobre la cama, pero eso bastó para que Pablo, con toda su rabia encima, agarrara un cinturón y los golpeara. María Trinidad quería intervenir, detenerlo, pero sabía que si lo hacía, la golpiza sería peor. Decidió aguantar, como lo había hecho tantas veces, y rogó en silencio que todo terminara pronto. La pesadilla terminó cuando Pablo, ya agotado, mandó a los niños a la cama, sin cenar. Luego de calmar a los niños y llevarlos a su cama, María Trinidad se quedó con ellos hasta que lograron conciliar el sueño. Eran cerca de las 8:30 de la noche, cuando salió a comprar pan. Al regresar, Pablo le dijo sin rodeos que quería separarse y que si ella no se iba, él seguiría golpeando a los niños. Nunca fue afectuoso con los hijos de María, pero lo que había hecho esa noche había sobrepasado cualquier límite. Sin decir mucho, ella volvió a la cocina a terminar la comida que preparaba para la venta del día siguiente. Trabajó hasta pasadas las 10:30 de la noche mientras Pablo, en camiseta y calzoncillos, miraba la televisión tirado en el sofá, como si nada hubiera pasado. Mientras cocinaba, los pensamientos la invadieron. Recordó los gritos de sus hijos, los golpes, los moretones, la humillación constante, la carga económica que llevaba sola y la traición de saber que ese hombre pensaba abandonarla. Sintió cómo se le llenaba el pecho de rabia. Ya no podía más. Lo observó desde la cocina.
Pablo comenzaba a cabecear, medio dormido, frente al televisor. Entonces vio el bate de béisbol apoyado en la pared. Sin pensarlo demasiado, lo tomó con fuerza. Caminó lentamente hacia él, asegurándose de que dormía, y le dio un golpe seco en la cabeza. Pablo soltó un quejido. Fue ahí cuando el pánico se apoderó de ella. Temía que él despertara y la atacara, así que volvió a golpearlo una y otra vez. Luego salió corriendo en busca de un hacha. Regresó y lo encontró aún con vida, inconsciente pero respirando. Sin detenerse a pensar, le cortó las piernas, luego los brazos. Intentó meter los restos en un costal, pero no cabían. Entonces cortó nuevamente las extremidades y también la cabeza. Esta última la colocó dentro de un bote grande de aceite. Guardó el costal bajo su cama junto al envase con la cabeza y comenzó a limpiar la escena. Lo hizo todo casi a oscuras, apenas con la luz del televisor. Lavó el piso, las herramientas y hasta se aseó ella misma. Todo esto mientras los niños dormían en la casa. A la mañana siguiente, con el cuerpo aún escondido bajo su cama, se levantó como si nada. Llevó su carrito hasta el sitio de siempre y vendió comida como todos los días. Nadie notó nada distinto en ella. Durante la jornada, la escena se le repetía una y otra vez en la cabeza. Al regresar a casa, todo seguía igual. Los restos de Pablo continuaban ahí escondidos y esa noche volvió a dormir en su habitación como si nada hubiera pasado. El lunes 19 de julio se levantó muy temprano. Cargó el costal y lo montó en su carrito de madera. Caminó hasta un terreno baldío y lo dejó ahí. Fue en ese sitio donde más tarde sería descubierto. Según los rumores, la mujer tomó algunos pedazos de carne de su marido, los mezcló con el resto de los ingredientes y rellenó los tamales que vendió el domingo 18 y el lunes 19 de julio de 1971. Durante el interrogatorio también salió a relucir una sospecha que llevaba tiempo atormentándola respecto a que Pablo hubiese intentado cometer actos inmorales en contra de la menor de sus hijas, Reina, de apenas 10 años. Eso, según ella, fue la gota que derramó el vaso. A pesar de su confesión, las autoridades creían que no actuó sola. El trabajo que implicaba cortar en pedazos a un hombre y ocultar el cuerpo era demasiado para una sola persona. Así que interrogaron a Pedro, su hijo mayor de 17 años, y a su yerno, Mario Reséndiz. Pero ninguno confesó nada y ambos fueron liberados por falta de pruebas. Ese mismo día, una comisión judicial inspeccionó la casa. Recolectaron los restos de Pablo y hallaron el bote de aceite con la cabeza, justo debajo de la cama de María Trinidad. El forense concluyó que ella había actuado sola. Pablo murió desangrado poco a poco mientras ella lo desmembraba. Si alguien más la hubiera ayudado, la muerte habría sido mucho más rápida. Un año después, en julio de 1972, seguía en prisión. El fiscal solicitó una pena de 40 años por homicidio con alevosía y ensañamiento, más los cargos por inhumación clandestina y profanación de cadáver. Ella admitió estar arrepentida, pero siempre dijo que lo hizo por proteger a sus hijos. El juez le dictó la pena máxima, 40 años de cárcel. Cumplió la mitad. Fue liberada tras 20 años en prisión. Se mudó a su pueblo natal y 4 años más tarde falleció en el anonimato. Con el paso del tiempo, muchos intentaron comprenderla. Otros simplemente la condenaron y aunque cumplió su condena y murió lejos del escándalo, su historia se convirtió en una de las más polémicas del México profundo. ¿Fue una asesina despiadada o una madre al límite de sus fuerzas? Eso solo tú puedes decidirlo. Si este relato te impactó, compártelo, porque hay historias que no deben olvidarse y realidades que siguen repitiéndose en silencio cada día. Es que es mejor no recordar, pero no soy mala persona, porque Carla me recuerda a mi abuelo Carlos. No puedo decir. Sí estaba pues viviendo unas tormentas ahí. Así se expresó Carla Fernanda Hernández, después de ser la protagonista de un caso que conmocionó a México. Tras un macabro hallazgo en un modesto apartamento en la Ciudad de México, se reveló una historia de horror que generó gran conmoción en el país azteca. Una joven con una vida marcada por el abandono, los abusos y la violencia es la principal protagonista de esta tragedia familiar sin precedentes que dividió a la opinión pública mexicana
entre quienes la consideraban una víctima y quienes la veían como una despiadada criminal. Si quieres conocer los detalles de esta dramática historia, no te puedes perder el siguiente video. El caso de Carla Fernanda Hernández. Carla Fernanda Hernández Gorostieta nació en 2004 en Ciudad de México, México. Es la menor de los 3 hijos de una mujer llamada Paola Georgina Gorostieta González y de un hombre cuya identidad no ha sido revelada. De acuerdo con los reportes, el primer abandono que sufrió la muchacha provino de su propio padre, a quien no llegó a conocer. Al parecer, antes de su nacimiento, el sujeto fue encarcelado por robo y fue condenado a pagar 8 años de cárcel. Sin embargo, ni siquiera al ser liberado buscó a su hija o se ocupó de ella, por lo que la pequeña quedó al cuidado de su madre, quien, según algunas fuentes, tenía problemas de adicción y era violenta. La vida de Carla había sido dura y todo tomó un giro más oscuro el sábado 6 de agosto de 2022 en la unidad habitacional donde residía la joven con su madre y su tío Juan Carlos Gorostieta González, quien presentaba una discapacidad cognitiva y de movilidad. Esa noche, los vecinos escucharon una fuerte discusión, golpes y ladridos de perro provenientes del apartamento de la familia de Carla Fernanda. Después, todo quedó en silencio. Pese a que en ese momento la mayoría de los residentes no le dio importancia a lo ocurrido, pues las peleas y los gritos entre los ocupantes del inmueble eran frecuentes, algunos decidieron alertar a las autoridades. Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar para verificar los hechos, pero aunque tocaron con insistencia, nadie les abrió. Y en vista de que los ruidos habían cesado, optaron por retirarse del lugar, sin sospechar que tras la puerta de aquel apartamento había tenido lugar una terrible tragedia. Pasaron los días y un compañero de Paola, quien se ganaba la vida limpiando unidades de transporte público, comenzó a notar su ausencia. Lo mismo ocurrió con los trabajadores y visitantes frecuentes del mercado de la alcaldía Álvaro Obregón, a quienes les extrañó no ver más a Carla Fernanda por los pasillos y puestos de comida, donde a cambio de unas monedas solía cantar ayudada por una bocina y acompañada por su tío Juan. Sin embargo, fue el jueves 11 de agosto, varios días después del último incidente en la familia, cuando los vecinos comenzaron a notar un olor fétido que emanaba del apartamento de Carla Fernanda y su familia. Temiendo lo peor, decidieron dar parte a las autoridades. Nuevamente se presentaron en el lugar los agentes de la policía local y llamaron a la puerta. Aunque algunas fuentes afirman que Carla Fernanda se asomó por la ventana y les dijo que le habían quitado la vida a su madre y a su tío, esto no fue confirmado por las autoridades. Lo cierto es que en esta ocasión, los oficiales no se conformaron con tocar y esperar respuesta, sino que solicitaron apoyo del cuerpo de bomberos para poder entrar al apartamento. Cuando finalmente forzaron la puerta, fueron recibidos por el olor inconfundible de los cuerpos en descomposición. La escena con la que se encontraron les heló la sangre. Dentro estaban los cuerpos sin vida de Paola y de su hermano Juan Carlos, mientras que Carla Fernanda se encontraba en un sillón aparentemente desorientada y con la ropa manchada de lo que parecía ser sangre. El ambiente alrededor de ellos reflejaba las pésimas condiciones de vida de la familia. Ropa sucia regada por todos lados, cosas apiladas sin orden, suciedad, basura y excremento de perros. Pese a la gravedad de lo que observaban, los oficiales no pudieron entrar de inmediato porque se lo impedían los perros de la joven, Luna, de la raza Pitbull, y un mestizo llamado Odi, que ladraban y amenazaban con atacar si se acercaban, por lo que solicitaron la presencia de una unidad de la Brigada de Vigilancia Animal. Mientras resguardaban la escena, arribaron al lugar funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que iniciarían las investigaciones. Una vez que los perros fueron asegurados, los agentes pusieron bajo arresto a Carla Fernanda, de 18 años, como sospechosa del doble crimen.
y los peritos criminalísticos iniciaron la recolección de evidencias. Los cuerpos fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses, donde les harían las autopsias correspondientes para determinar la data y la causa de defunción. De acuerdo con los primeros informes, la joven habría cometido el atroz crimen en medio de una acalorada discusión que tuvo lugar entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de agosto. Como era de esperarse, la noticia del doble homicidio causó un enorme revuelo y generó gran indignación pública. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir los perturbadores detalles de la infancia de Carla Fernanda y de los problemas de salud mental que enfrentaba desde niña, lo que le dio un giro dramático a la historia, que captó la atención de los medios de comunicación y se hizo viral en las redes sociales. Además del abandono de su padre, se supo que a los 4 años Carla Fernanda fue separada de su madre, quien fue acusada de maltrato. Entonces, la niña quedó bajo la tutela del Instituto de Desarrollo Integral de la Familia. No obstante, poco después, Paola recuperó la custodia de su hija debido a que la pequeña habría sido víctima de abuso sexual mientras estuvo en la institución. Esto repercutió de forma negativa en Carla Fernanda, quien comenzó a comportarse de forma agresiva, al punto de que, con apenas 5 años, necesitaba de medicamentos controlados para calmarse, según los reportes. Para ese entonces, la niña vivía en un pequeño departamento con su madre, su abuelo y unos tíos. Sin embargo, las condiciones de precariedad del hogar y la problemática dinámica familiar no eran los más propicios para ayudarla a superar las secuelas de aquella traumática experiencia. Así las cosas, Carla Fernanda ingresó a la primaria en 2009, pero le costaba adaptarse a la escuela. Aparentemente, no se llevaba bien con sus compañeros y era desafiante con los maestros. Además, solía escaparse del aula. De hecho, el personal de la escuela le recomendó a Paola que la llevara a terapia, ya que mostraba algunos rasgos de agresividad y aislamiento. Algunas fuentes indican que Paola se negó a llevar a su hija a terapia, alegando que su trabajo se lo impedía. De acuerdo con estas versiones, para ese entonces, la mujer había comentado que se ganaba la vida como trabajadora sexual, algo que no ha sido corroborado por los informes oficiales. Esas mismas fuentes señalaron que las maestras notaron que cuando Paola iba por Carla Fernanda a la escuela, solía tratarla mal, incluso de forma agresiva, pero nadie informó sobre esto a las autoridades escolares. Sin embargo, cuando su comportamiento se salió de control, fue remitida a un hospital psiquiátrico infantil, donde la diagnosticaron con trastorno del control de los impulsos y retraso mental leve, alteraciones de la conducta que requerían atención especializada. En 2011, el Departamento de Trabajo Social del mismo hospital realizó una visita domiciliaria de seguimiento en la que constató que Carla Fernanda vivía en condiciones de insalubridad y mostraba señales de descuido. Según el informe citado por algunos medios, la joven vestía ropa sucia y la habitación donde dormía carecía de ventilación, pues la ventana no podía abrirse debido a que estaba oxidada. Los trabajadores sociales advirtieron sobre el riesgo en que se encontraba debido a las condiciones del inmueble. Relataron que en la habitación había solo una litera con colchones sin tender y de allí se llegaba al baño, donde observaron solo un hoyo. Es decir, no había regadera ni retrete, además de que no contaba con iluminación. Pero, además de las deplorables condiciones de la vivienda, desde niña, Carla Fernanda tuvo que encargarse de su tío Juan, quien, como ya mencionamos, tenía una discapacidad mental y física. Al parecer, este contexto de carencias, abandono y abusos contribuyó a que con el tiempo su comportamiento se deteriorara cada vez más y se tornara violento, al punto de agredir a su propia madre e incluso amenazarla con quitarle la vida. Medios locales afirman que las denuncias de la madre ante el Ministerio Público comenzaron desde 2016, cuando Carla Fernanda tenía apenas 12 años, y que a los 14 ya sumaba 4 expedientes de investigación en los que era señalada por violencia. Pero la jovencita había acudido varias veces a la institución no solo como presunta agresora, sino también como víctima.
Según los informes, la propia Paola la habría acompañado a presentar 5 denuncias, 2 por agresión sexual, 1 por amenazas y 2 más por robo, delitos supuestamente cometidos por vecinos. De acuerdo con algunas reseñas periodísticas, en 2020, siendo una adolescente de 16 años, Carla Fernanda tuvo un conflicto con una vecina de su misma edad, llamada Katia, a quien habría atacado con un destornillador. En esa oportunidad, Paola firmó un documento en el que se comprometió a que su hija respetaría a las personas afectadas. A su vez, solicitó que Katia y sus familiares la respetaran a ella, sus pertenencias y sobre todo a su hija menor. Una vez concretado el acuerdo, la familia de la joven agredida desistió de presentar la denuncia en la Fiscalía de Ciudad de México. Según lo relatado por vecinos, Carla Fernanda tenía problemas de adicción y su carácter violento no solo se manifestaba en las constantes discusiones que sostenía con su familia, sino que iba más allá, llegando incluso a herir a un perro con un objeto cortante por el simple hecho de que el animal le ladró. Además, para alejarse un poco de su terrible realidad, se refugió en las redes sociales, donde se mostraba como una chica completamente distinta. Según las reseñas, uno de los pasatiempos favoritos de la chica era tomarse fotos con artistas y publicarlas en sus perfiles. Para ello, solía esperar en los alrededores de una televisora local a que apareciera algún famoso y pedirle que se tomara una autofoto con ella. Fue así como logró fotografiarse con artistas y personalidades. Nada hacía presagiar que tras esa imagen de fan de la farándula y aspirante a cantante, había una historia de abandono, violencia y desatención que deterioraron aún más su de por sí complicada salud mental. Los informes indican que en julio de 2022, un mes antes de la tragedia, Paola acudió nuevamente a la Fiscalía Capitalina, específicamente al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, para denunciar una vez más a su hija por violencia intrafamiliar. La mujer relató que Carla Fernanda la agredía, la insultaba e incluso amenazaba con echarle a su perra pitbull. La mujer dijo sentir miedo a las amenazas de su hija, quien ni siquiera la dejaba salir a trabajar por temor a que le enviara a un centro psiquiátrico. Aún así, las autoridades no intervinieron ni se tomaron las medidas necesarias y la crisis escaló hasta los eventos trágicos del 6 de agosto. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, Paola y Juan fueron asesinados con un objeto punzocortante y se presumía que Carla Fernanda había permanecido durante varios días junto a los cuerpos putrefactos de su madre y su tío. Algunas versiones sostienen que los cuerpos presentaban también mordeduras de los perros. Tras su detención, un juez de control determinó que la procesaría por los delitos de feminicidio y homicidio calificado. La joven fue recluida en un centro femenil de reinserción, donde tendría que permanecer durante 2 meses mientras se realizan las investigaciones complementarias. Según la acusación que hizo el Ministerio Público el 31 de enero de 2023, entre el 6 y el 8 de agosto, Carla Fernanda, su madre y su tío tuvieron una discusión. Entonces, la joven los golpeó con un objeto duro. Por los golpes y la pérdida de sangre, se cree que Paola falleció entre el 8 y el 9 de agosto, 72 horas antes del hallazgo, mientras que su hermano Juan falleció 2 días después a causa de heridas propinadas con algún objeto con filo. De acuerdo con esa versión, alrededor de las 7:30 de la noche del viernes 11, cuando la policía llegó a la escena, Juan estaba vivo y alcanzó a decirle a un oficial que su sobrina los había lesionado y que a él lo había atacado por tratar de defender a su hermana. Pero los abogados del bufete privado que asumió pro bono la defensa de Carla Fernanda desmintieron esta última afirmación, ya que los peritajes señalaban que esto era imposible, pues Juan falleció al menos 7 horas antes de ser localizado. Asimismo, afirmaron que las pericias psiquiátricas demostraban la inimputabilidad de la joven, debido a sus antecedentes como víctima de maltrato y abuso, y a sus problemas de salud mental. Pese a los informes de los especialistas que evaluaron a la acusada, en febrero de 2023, la prensa local reseñó que la Fiscalía de la Ciudad de México pediría una pena máxima de 120 años de prisión contra Carla Fernanda Hernández Gorostieta.
Durante el proceso, los peritajes revelaron que la joven no tenía la capacidad de comprender la ilegalidad de sus actos debido a que fue diagnosticada con esquizofrenia y con una condición del espectro autista. También se comprobó que había sido víctima de abuso en su infancia. Fue así como durante la audiencia intermedia, celebrada en julio de 2023, un juez declaró a Carla Fernanda inimputable por sus condiciones psicosociales tras haber sido detenida por el asesinato de su madre y su tío. Pese a que uno de los abogados declaró que una especialista en psiquiatría determinó que Carla Fernanda presentaba una imputabilidad permanente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantuvo la solicitud de condena de hasta 120 años de prisión por homicidio y feminicidio, aunque optó por un juicio especial enfocado en medidas de tratamiento y no en prisión. El proceso legal contra Carla Fernanda comenzó el 1 de octubre de 2024. Durante la jornada procesal inicial, la Fiscalía presentó 3 testigos como parte de los datos de prueba con los que buscaba acreditar la responsabilidad de la joven en doble crimen. Por su parte, la defensa presentó los testimonios de un amigo de Paola, quien supuestamente fue quien llamó a la policía, y de 2 peritos, uno en criminalística y otro en fotografía, que procesaron el apartamento en agosto de 2022. Asimismo, a lo largo del proceso presentó los testimonios de al menos 4 especialistas de distintas instituciones públicas que coincidieron en que Carla Fernanda padecía trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, esquizofrenia y una edad mental de 8 años. A esto se sumaba una combinación de antecedentes personales de violencia familiar y sexual, vulnerabilidad psicosocial y la desatención del Estado que sufrió desde pequeña, lo que la habría llevado a un estado psicótico grave, en medio del cual atacó a sus familiares. Requiere un enfoque integral para su tratamiento y reinserción social. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, se requeriría un enfoque integral para su tratamiento y reinserción social. Según declaraciones de los abogados de Carla, la criminalización por parte de la Fiscalía, la falta de una red familiar de apoyo y las condiciones de sobrevivencia a la que estaba sometida en el Centro Femenil de Readaptación Social la habrían empujado a atentar contra su vida en 2 ocasiones. Medios locales reseñaron que en algunas audiencias a las que habían tenido acceso era notorio que la joven difícilmente entendía de qué la acusaban y los detalles de lo sucedido la noche del 6 de agosto de 2022. Afirmaron que lucía ausente, con la mirada perdida y que hablaba lento, mientras permanecía con las manos cruzadas o sobre la cabeza. De igual modo, refirieron que cuando el juez la interrogaba sobre las condiciones en las que vivía en la cárcel, la joven pedía que la dejaran salir al patio, que no le pegaran, y afirmaba que no la dejaban salir a los cumpleaños y a los bailes. De hecho, una integrante de una asociación civil que la acompañó durante las audiencias la ayudaba a comunicar al juez situaciones básicas como que no había desayunado o tomado sus medicamentos, o que tenía momentos de barreras de atención, comprensión y memoria. Finalmente, el miércoles 9 de abril de 2025, tanto la defensa como la Fiscalía presentaron los alegatos finales. Mientras la acusación insistió en pedir una pena de 120 años en contra de la joven de 20 años, los abogados de Carla Fernanda recordaron que un tribunal la declaró inimputable tras ser diagnosticada con discapacidad psicosocial, autismo, retraso y esquizofrenia. El caso dio un giro dramático cuando, luego de un extenso debate, el juez del Tribunal de Enjuiciamiento de la capital mexicana, que llevaba el caso, emitió una sentencia absolutoria a favor de Carla Fernanda y ordenó su liberación inmediata. Según la defensa, la decisión se basó en la falta de pruebas contundentes por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que no logró acreditar la implicación de Carla Fernanda en el caso que la vinculaba con la muerte de su madre y su tío, es decir, que no pudo probar la responsabilidad de la joven. Esa misma noche, luego de la resolución judicial y tras permanecer 2 años y 8 meses presa, Carla Fernanda Hernández, ahora de 20 años, salió de la prisión de Tepepam, al sur de la ciudad, escoltada por sus abogados.
con el cabello corto y llevando en sus manos una cobija rosa impresa, una botella con agua y unas bolsas de plástico con otras pertenencias, la joven fue abordada por reporteros que esperaban a la salida del recinto penitenciario. Cuando le preguntaron cómo había sido todo, respondió de inmediato que muy duro, porque la amenazaban. También dijo que extrañaba a Odi y Luna, sus perros, y que ahora que estaba en libertad, esperaba ser cantante y hacer una película. Posteriormente, el equipo de la defensa publicó un comunicado en el que confirmaban la sentencia absolutoria y posterior liberación de la joven. De igual modo, expresaban que la joven estaba agradecida y feliz por recuperar su libertad, con el anhelo de iniciar una nueva etapa de su vida libre de violencia y con el apoyo de quienes la acompañaron a lo largo del proceso. Por otra parte, señalaron que Carla Fernanda requería apoyo urgente para cubrir necesidades básicas como medicamentos, ropa, artículos de higiene personal y productos de higiene femenina. Además, informaron que buscaban una institución que pudiera ofrecerle resguardo, cuidado y acompañamiento psicosocial en esta etapa de reintegración. Sin embargo, a finales de abril, los asesores legales de la joven informaron que la salud mental de la joven había empeorado significativamente después de su liberación. Su retraso mental, que era moderado, evolucionó a grave y además se dijo que padecía estrés postraumático. De igual modo, precisaron que la joven enfrentaba obstáculos motrices y dificultad para realizar tareas básicas, por lo que estaba asistiendo a un gimnasio. No obstante, comentaron que pese a que trataban de que recuperara su vida, la falta de donaciones y sus problemas de salud mental obstaculizaron su reinserción en la sociedad. Se supo que desde que Carla Fernanda recuperó su libertad el 9 de abril, ha vivido en 2 inmuebles que son rentados a través de una plataforma de internet y también estuvo bajo el cuidado de un matrimonio de especialistas en la salud mental. Menos de una semana después, el martes 6 de mayo, vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón reportaron haber visto a Carla Fernanda intentando entrar al departamento en el que, según las investigaciones, fueron asesinados su madre y tío. Los testigos compartieron en las redes sociales videos de las cámaras de seguridad del edificio, en los que se observa a una mujer encapuchada con una botella, presuntamente Carla Fernanda, forzando la cerradura del apartamento durante un par de minutos, hasta que logró abrirla y entrar, pese a que aparentemente tenía los sellos de la Fiscalía General de Justicia. Según los residentes, ellos la reconocieron, ya que durante años vivió ahí. Además, denunciaron que no sabían si la joven tenía permiso para ingresar al inmueble, por lo que temían que pudiera dañar a alguna otra persona, de modo que solicitaron la intervención de las autoridades. Hasta la fecha de la investigación para este video, en junio de 2025, las autoridades no habían confirmado si se trataba de Carla Fernanda y tampoco cuál era la situación legal del inmueble. Lo último que se supo del caso es que la joven, que antes de la tragedia se ganaba la vida cantando en un mercado, seguía enfocada en convertirse en una cantante pop, ser actriz, aprender a tocar guitarra, conseguir un empleo y ser adoptada por una familia que le proporcione el cariño y los cuidados que nunca tuvo, mientras que sus abogados afirmaron que continúan buscando que sea aceptada en un hospital psiquiátrico donde pueda recibir un tratamiento apropiado que le permita iniciar una nueva vida alejada del maltrato y la violencia. La historia de Carla Fernanda Hernández Gorostieta generó no solo conmoción a la sociedad mexicana por las circunstancias que rodearon el asesinato de su madre y su tío, sino que también puso en el centro del debate la inimputabilidad penal y la salud mental, así como el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas con discapacidad en la aplicación de justicia. Ahora que conoces los detalles de esta impactante historia, ¿qué piensas? ¿Crees que fue una tragedia inevitable o que pudo prevenirse? ¿Se hizo justicia en el caso? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. En las calles de Chimalhuacán, un nombre quedó grabado en la memoria de la comunidad. Itzel Nayeli Montaño García, una mujer cuyos crímenes cometidos en septiembre de 2015 se destacaron por su modus operandi y por la aparente imprevisibilidad con la que elegía a sus víctimas, seleccionadas al azar y atacadas de manera despiadada, generando pánico, confusión y desesperación entre sus vecinos. Ella me dio la vuelta, me salió por el otro lado
Contrario, venimos así de frente y de repente me agarra por detrás y me entierra algo. No sentí nada sentí su mano. En este video te contaremos su historia, que resulta un relato escalofriante de una mente perturbada. El caso de Itzel Nayeli García Montaño. Itzel Nayeli Montaño García nació en 1995 en el corazón de Chimalhuacán, Estado de México, el mismo lugar que años después se convirtió en el escenario de varios crímenes. Su historia comenzó como la de muchas otras niñas en barrios olvidados. Nació y creció en una familia numerosa, siendo la segunda de 6 hermanos. Su padre, Víctor Manuel García Martínez, trabajaba lavando autos mientras que su madre era trabajadora informal y pasaba la mayor parte del día fuera de casa, vendiendo en las calles. Vivían en deplorables condiciones en una casa en una zona donde los peligros estaban a la orden del día. La pobreza, las deudas y algunos vicios se encargaban de hacer aún más difícil su existencia. Desde pequeña, Itzel tuvo que asumir responsabilidades que no le correspondían, cuidando a sus hermanos menores en ausencia de sus padres, que debían salir a trabajar. Por eso solo estudió hasta el 3er grado de primaria, desertando antes de completar el año escolar y limitando su educación. La crianza del miedo y la violencia la convirtió en una niña reservada que aprendió a callar sus dolores en medio de circunstancias adversas. La falta de recursos, el hambre constante y la escasez de bienes básicos la marcaron profundamente. Creció en un ambiente marginado y peligroso, donde la supervivencia se convirtió en una lucha diaria. Para ella, aprender a defenderse y atacar era una necesidad para no ser vulnerable, porque en esas calles quien no peleaba no sobrevivía. La vida la empujó a una adultez temprana. A los 14 años quedó embarazada tras vivir un tiempo con un hombre mayor. Sin embargo, el embarazo se complicó, lo que llevó a que tuvieran que extraerle el útero. Aunque la operación le salvó la vida, le dejó una huella irreparable, robándole para siempre la posibilidad de ser madre. La noticia la sumió en una profunda depresión, pues no solo tuvo que enfrentar el dolor de perder a su bebé, sino que tuvo que cargar el peso de una vida aún más difícil por delante. A partir de entonces, su camino se tornó aún más oscuro. La pobreza persistía y en 2 años su pareja la abandonó para comenzar otra vida sin ella, dejándola sola en un mundo cruel y hostil. Sin un rumbo claro, Itzel comenzó a consumir alcohol y solventes, perdiendo el control progresivamente. La adicción la llevó a vivir en un estado de angustia constante, donde cada día era una lucha por mantener la cordura. La calle se convirtió en su refugio, un lugar donde las sustancias y la desesperanza gobernaban su existencia. A veces dormía bajo los puentes, pedía limosna, robaba y en momentos desesperados se defendía con uñas y dientes. Así, en medio de esa sombra, su historia seguía escribiéndose, marcada por el sufrimiento, la lucha y una serie de decisiones que, en un contexto de violencia y vulnerabilidad, terminaron por definir su destino. A los 18 años, su camino ya estaba en las calles y sus acciones estaban marcadas por la dependencia de varias sustancias, especialmente pegamentos industriales, que la hacían alucinar y perder el control. Trabajaba vendiendo dulces en los autobuses y en el metro, recaudando algunas monedas que gastaba en sus vicios, sumida en una rutina de vagar sin rumbo. Esa etapa la convirtió en una mujer irreconocible. Su cuerpo y su apariencia se deterioraron, reflejo de una vida de abusos y adicciones. Sin embargo, a pesar de su apariencia desaliñada, seguía siendo una mujer hermosa, y eso no pasó desapercibido para un hombre llamado Rafael, conductor de microbús con quien Itzel creyó encontrar de nuevo el amor. Rafael, descrito como un hombre de carácter agresivo y difícil, la cortejó y en menos de 2 meses, ambos vivieron juntos bajo el mismo techo, dejando atrás la calle.
Pero las cosas no resultaron como ella esperaba, y pronto su relación se vio marcada por frecuentes peleas, gritos y violencia mutua. Se insultaban, se herían e incluso muchas veces intentaban dañarse físicamente. Rafael en particular no podía dejar de recordarle a Itzel la poca educación que había tenido y en su mente la consideraba una mujer inferior. Pero lo que más le dolía era la imposibilidad de tener un hijo con ella, ya que el incidente en su pasado le había destruido esa posibilidad. Así llegamos al año 2015. Para ese momento la vida de Itzel se había vuelto un infierno. Con apenas 20 años parecía que había tocado fondo. Estaba completamente ida por el consumo de sustancias y solventes de manera descontrolada, y cada día se había vuelto más agresiva. La violencia alimentada por sus adicciones y alucinaciones fue escalando hasta llegar a un punto máximo en septiembre de 2015, cuando en una ocasión, en medio de una crisis, tomó una navaja de bolsillo e intentó agredir a su abuela y a su pareja en el cuello. Lo que en ese momento fue solo un episodio violento, se convirtió en el inicio de una serie de hechos inquietantes que estremecerían a Chimalhuacán ese año. Mientras se acercaban los festejos por el aniversario de la independencia de México, en las calles del municipio comenzaron a ocurrir ataques de forma aleatoria entre el 14 y el 17 de septiembre. 5 colonias reportaron hechos en los que varias personas fueron atacadas sigilosamente, y aunque no había un patrón claro en sus víctimas, el agresor siempre actuaba de la misma manera. Atacaba cuerpo a cuerpo con un cuchillo o una navaja a plena luz del día. Uno de los primeros afectados fue José Pichardo Morales, un ojalatero de 36 años, quien el 14 de septiembre fue acuchillado en el abdomen, además de sufrir perforaciones en los brazos y una herida en el cuello. Pese a sus lesiones, el hombre pudo arrastrarse hasta la puerta de su casa, en donde fue hallado por una de sus hermanas, quien de inmediato solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Por fortuna, pudo recuperarse de manera favorable. Ese mismo día, aunque con varias horas de diferencia, un segundo caso se presentó en la región. Antonio Soto Leiva, de 43 años, fue atacado alrededor de las 5:30 de la tarde mientras se dirigía a su trabajo. Al parecer, el hombre fue sorprendido por su agresor, quien le provocó una profunda herida de 15 centímetros en el cuello. Sin embargo, consiguió defenderse con un golpe, aunque no del todo contundente. A pesar de su herida, Antonio trató de perseguir a su atacante mientras huía, pero solo pudo recorrer una distancia aproximada de 50 metros antes de que se le fuera el aire, producto de la herida que le había causado. El hombre fue atendido por los paramédicos que afirmaron que su lesión era casi milagrosa, pues a pesar de lo profunda, no había comprometido arterias principales y pudo recuperarse con el tiempo. El testigo logró ver a su atacante. Se trataba de una mujer a quien, debido a su contextura física y apariencia tranquila, no la consideró una amenaza. Sin embargo, la chica lo sorprendió por la espalda sin darle tiempo a reaccionar. Se me acercó por atrás, despacio, y me puso la mano en la barbilla y ya. ¿Usted qué hizo en ese momento? Pues traté de defenderme, pero se me echó a correr. Luego de este ataque, la violencia no cesó. El 15 de septiembre, el criminal volvió a atacar, esta vez en un autobús donde Rosario Laureano Ventura, de 40 años, fue apuñalada sin que nadie se diera cuenta de lo que había sucedido. Fue el propio conductor del colectivo quien la encontró moribunda en los asientos traseros mientras realizaba un recorrido dentro de la unidad tras finalizar su ruta. Lamentablemente, Rosario falleció mientras era trasladada a un hospital. Era la primera víctima fatal, y a partir de entonces, la ola de ataques se intensificó. La noche de ese mismo día, trajo consigo otra persona afectada, quien fue atacada cuando caminaba por una calle solitaria. Esta vez la víctima era Rosa María Jiménez Martínez, de 69 años. Aunque al principio pensó que la había atacado un hombre,
se dio cuenta de que se trataba de una mujer cuando escapó. Rosa no sufrió lesiones graves, por lo que se pudo recuperar sin complicaciones. Aquí afuera de mi casa, en el arbolito, la hora pues fue entre 11:30 y 11:40 más o menos. Fue el 16 de septiembre. Los navajazos sí fueron gruesos, o sea, son del lado derecho, es el más profundo que tenía. Sí, aquí sí le metió, no sé, como que yo creo que quiso acabarla ahí, o no sé, como que le talló y le colgó muchísimo la carne. Durante el día 16 de septiembre, Yolanda Beltrán Magadán, de 45 años, también fue atacada, aunque logró sobrevivir gracias a 2 transfusiones de sangre. Un día después, el agresor cobraría su segunda víctima mortal en un hecho que sucedió a plena luz del día. Esta vez la afectada fue Brenda Chantal Mondragón Martínez, de 16 años, quien se dirigía a la escuela junto a su madre, cuando fue herida en el cuello sin que los testigos que presenciaron el hecho pudieran detener a su atacante. Luego de eso se perpetró un ataque más el 18 de septiembre. La víctima fue Luisa Soto, de 40 años, quien afortunadamente sobrevivió. A lo largo de esos días, el pánico se apoderó de la comunidad. Los ataques parecían no tener fin, encendiendo una alarma que resonaba en cada rincón del municipio, mientras la figura de esa mujer perdida en la noche, consumida por su propio tormento, seguía dejando huellas de sangre a su paso. Los relatos de quienes lograron escapar indicaban que tenía habilidades peligrosas con la navaja, con movimientos que parecían de un verdadero experto en artes marciales, casi como un ninja o alguien preparado militarmente. La prensa empezó a correr rumores sobre una posible criminal serial activa a la que apoderaron la degolladora de Chimalhuacán, quien elegía a sus víctimas de forma aleatoria sin importar su género. Los vecinos, llenos de miedo, formaron grupos de vigilancia armados con cuchillos, piedras, palos y hasta armas de fuego. Caminaban en patrullas improvisadas, en algunos casos en turnos nocturnos, tratando de protegerse de una amenaza que parecía invencible. Ante la gravedad de la situación, la policía comenzó a colaborar con ellos. Con la ayuda de testigos y sobrevivientes, las autoridades consiguieron elaborar un perfil del atacante. Se llegó a creer en un comienzo que podía tratarse de un hombre disfrazado de mujer, debido a la forma en la que atacaba, pero posteriormente esto fue descartado por completo. Según la información difundida, se trataba de una mujer joven, de entre 20 y 25 años, piel morena clara, con cabello largo y oscuro, delgada, bien vestida y con 2 tatuajes de la Santa Muerte en su cuerpo. La forma en que atacaba era la misma en todos los casos. Se acercaba por la espalda en lugares públicos y con una navaja de bolsillo atacaba en el cuello, dejando a sus víctimas completamente desprevenidas porque, por sus características físicas, no aparentaba ser una persona peligrosa. Tienen el común denominador de que a todos les han hecho heridas con arma blanca, con un cuchillo, y en ningún caso se ha presentado intento de pleito, robo o secuestro. Los ataques principalmente sucedían en barrios cercanos en las primeras horas del día, por lo que la policía intensificó los patrullajes en esa zona, tratando de detener a la sospechosa antes de que volviera a atacar. Los rumores y reportajes en los medios alimentaron la paranoia general y el miedo se apoderó de la comunidad, que veía en cada mujer extraña a una posible agresora, en un solo patrón de violencia que sembraba el terror en las calles de Chimalhuacán. La desconfianza se apoderó de la gente, que casi no salía de sus casas, e incluso la situación impactó económicamente la zona, pues los comercios reportaron bajas en sus ventas, ya que los clientes cada día estaban más reacios a salir. Sin embargo, de repente no se reportaron nuevos hechos después del 18 de septiembre, lo que trajo alivio pero también incertidumbre.
Aún así, la policía continuó las investigaciones. Las patrullas en el municipio aumentaron y tras semanas de indagatorias, el 2 de octubre de 2015, las autoridades detuvieron a una mujer que resultó ser Itzel. Su nombre y rostro era conocido por muchos, ya que la chica había crecido en esas mismas calles. Además, su fotografía había sido publicada por la policía días antes en redes sociales, señalándola como la presunta responsable de los ataques. Sin embargo, tras la divulgación de su foto, la Procuraduría General emitió un comunicado desmintiendo la información publicada y advirtiendo que la joven en la imagen no tenía relación con esos hechos, sino que se trataba de una denuncia de violencia doméstica y pidieron a la población no hacer caso a información errónea. A pesar de que inicialmente las autoridades habían negado su relación con los crímenes, el 9 de octubre de 2015 se retractaron y señalaron a Itzel como sospechosa del caso, advirtiendo que encajaba con el perfil criminal elaborado previamente y que además vivía en las cercanías de los lugares donde ocurrieron los incidentes. Los reportes indicaron que su primera agresión fue contra su pareja en un contexto de violencia doméstica ocurrida el 13 de septiembre y que la segunda fue contra un hombre llamado Jorge alias El Tío, líder de vendedores ambulantes. Ambos la señalaron no solo como su agresora, sino como la presunta responsable de todos los ataques ocurridos. Los testimonios de los familiares de Itzel también la implicaron, pues según estos, cuando ella consumía drogas, su personalidad cambiaba radicalmente y se volvía violenta y descontrolada. Las autoridades creían que la joven se encontraba bajo los efectos de estas sustancias cuando presuntamente cometió los ataques, lo que explicaría su comportamiento extremo y la falta de un patrón racional en los crímenes. Con esta información, la Fiscalía había ordenado su detención, la cual se realizó en su residencia. Durante el procedimiento, tras revisar sus pertenencias, supuestamente los oficiales encontraron objetos como una chamarra morada y unos tenis rosas que coincidían con las prendas descritas por algunas de las víctimas, quienes además supuestamente la reconocieron como su agresora. Los investigadores señalaron que además, en su último ataque, Itzel había huido dejando por primera vez una pista que ayudó a identificarla. Se trataba de una navaja la cual contenía sus huellas. La noticia se difundió rápidamente y los medios de comunicación publicaron su nombre y su fotografía, generando un gran revuelo social. Esa es la jovencita que agarraron en Manuel Altamirano y la calle de Seguán fue detenida la jovencita degolladora que fue detenida, mire. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México la vinculó a 4 carpetas de investigación, en las que fue imputada por lesiones, homicidio y tentativa de homicidio, hechos que supuestamente había cometido entre el 13 y el 18 de septiembre. Sin embargo, en su declaración, Itzel solo admitió haber agredido a su pareja e intentado herir a un vendedor en el metro, advirtiendo que en ambos casos lo hizo en defensa propia. También admitió que era adicta a las drogas y tenía lapsos de memoria producto de su consumo de inhalantes, pero insistió en que no era responsable de los otros ataques. A pesar de sus declaraciones, el juez ordenó su ingreso al centro penitenciario, donde debía permanecer recluida mientras esperaba que se definiera su situación judicial. Las personas que la conocían en su mayoría quedaron sorprendidas al enterarse de la noticia. Nadie se imaginaba que esa joven de 20 años de apariencia tranquila que vendía dulces era una criminal con la suficiente fuerza para someter a un hombre y ensartarle un cuchillo. Si bien algunos vecinos señalaron que en ocasiones presenciaron discusiones y peleas entre Itzel y Rafael, muchos coincidieron en que el sujeto la provocaba y la golpeaba con frecuencia. Algunos incluso sugirieron que la joven podía estar siendo un chivo expiatorio y que las autoridades estaban apresuradas en culparla sin pruebas contundentes para frenar la histeria colectiva. Esto mismo pensaba el abogado de Itzel, quien aseguró que las acusaciones en su contra
parecían estar basadas en testimonios sembrados y amenazas. Señaló que el único delito de Itzel fue defenderse de una pareja agresiva y de otro hombre que intentó abusar de ella, y jamás imaginó que terminaría en el centro de la atención pública y de una operación policial que parecía más una captura mediática que un procedimiento legal. Ella sí lesionó a una persona, pero a la persona que ella lesionó fue en la Ciudad de México y fue en defensa propia y fue con motivos de su situación laboral. Ella vendía dulces, es el único que sí hizo en defensa propia. La defensa argumentó que su captura estuvo marcada por la violencia, pues la policía no presentó una orden de cateo, llegaron armados, la amenazaron a ella y a su familia, y dentro del proceso varios testigos declararon en su contra bajo amenazas y presión. Incluso en la audiencia de vinculación al proceso, Rafael testificó que él nunca tuvo la intención de presentar una denuncia penal en su contra y que no acudió a declarar de manera voluntaria, sino que los agentes ministeriales le hicieron varias preguntas pero nunca le aclararon que se trataba de una declaración formal. Durante el primer juicio realizado en 2016, Rafael declaró que nunca había denunciado ningún delito y que todo había sido producto de la fuerza y la intimidación de los policías, que incluso lo golpearon para que confesara lo que ellos querían que dijera. Tras un largo y arduo proceso legal, el tribunal consideró que las pruebas que presentó la Procuraduría carecían de sustento, por lo que en agosto de ese año 2016, Itzel fue hallada inocente del delito de homicidio en grado de tentativa en contra de su expareja sentimental. Sin embargo, aún quedaba mucho por esclarecer, ya que Itzel aún enfrentaba 4 acusaciones más por los delitos de lesiones con modificativa de agravante, por homicidio calificado, por homicidio en grado de tentativa y lesiones agravadas, las cuales seguían en proceso. A pesar de que su abogado aseguró que contaba con pruebas y testimonios que desmentían todas las acusaciones y demostraban presuntas irregularidades en las investigaciones que culpaban a la joven de delitos que no cometió, en julio de 2017, después de un segundo juicio, Itzel Nayeli Montaño García, de 22 años, fue condenada a 20 años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa contra Jorge con el agravante de violencia. También se le impuso una multa equivalente a 81,176 pesos mexicanos, alrededor de $4,300 actuales. De las otras 5 acusaciones se supo que 3 fueron desestimadas y solo 2 seguían en proceso. Sin embargo, hasta finales de junio de 2025, cuando se realizó esta investigación, no había información disponible sobre el caso. Aunque la evidencia acumulada por las autoridades señalaba a Itzel como la principal sospechosa de los ataques, hasta ahora no existe la certeza absoluta de que ella fuera la criminal que aterrorizó a Chimalhuacán, pues al parecer, tras su captura se reportaron 2 ataques más a personas sin conexión entre sí, pero con características similares: ataques por la espalda con objetos filosos y en presencia de una agresora femenina, cuyo perfil coincidía con el de Itzel. Lo que sí quedó claro es que, cuando estaba bajo los efectos de las inhalantes, la chica se transformaba en otra persona, volviéndose violenta y desinhibida. Al día de hoy, Itzel, de 30 años, permanece en el penal estatal donde cumple su condena. La vida dentro de esas paredes parece detenerse a su alrededor. No recibe visitas, no entabla conversaciones, ni siquiera con sus compañeras de encierro. Los guardianes de su prisión aseguran que en las horas nocturnas murmura palabras que nadie puede entender y se ríe sola, como si compartiera un secreto que el resto no puede ni imaginar. Su historia resulta inquietante, casi macabra, pues queda la duda de si fue ella realmente la responsable de los brutales ataques en Chimalhuacán, o quizás en las sombras el verdadero culpable todavía camina libre. A veces el silencio y la indiferencia de una mente perturbada se convierten en el telón perfecto para que el mal actúe sin restricciones.
La desesperada necesidad de respuestas puede convertir a un inocente en un chivo expiatorio, un símbolo para calmar los temores de una comunidad que clama por justicia. Ahora que hemos explorado los oscuros recovecos de esta historia, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Itzel es culpable o tal vez ella fue solo una pieza en un juego mucho más siniestro? Una víctima de un sistema que prefirió apagar el misterio en lugar de enfrentarlo. Videos de cámaras de seguridad públicas y privadas captaron los últimos movimientos del niño Mateo Santiago Ramírez antes de desaparecer misteriosamente tras salir de su escuela en Guanajuato, México. Durante más de 3 días, los mexicanos se unieron a la desesperada búsqueda iniciada por los seres queridos del menor, sin imaginar que Mateo había sido víctima de un depredador que se escondía tras la fachada de ciudadano ejemplar. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia, quédate hasta el final de este video, donde te contaremos lo que se sabe hasta el momento de la investigación y del profundo impacto que dejó este caso en el país azteca. El caso de Mateo Santiago Ramírez. Mateo Santiago Ramírez Martínez nació el 18 de octubre de 2012 en León. Allí creció rodeado del amor y los cuidados de sus padres, María Teresa Martínez y Gerardo Ramírez. Aunque hay poca información pública sobre su infancia, se sabe que fue el segundo hijo de la pareja y que era muy unido a su hermano mayor Ángel y a la menor de la familia, Camila. Quienes lo conocieron lo describen como un niño tranquilo, amable y respetuoso. La mayoría coincide en que Mateo era un hijo, hermano, amigo y compañero afectuoso, por lo que era muy querido no solo en su familia, sino también en el vecindario y en la escuela. Según Gerardo, su hijo nunca faltaba a clases y a diario se iba con algunos chicos del barrio que estudiaban en la misma institución. En la tarde regresaba puntualmente y se ponía a hacer sus tareas escolares. Aunque no especificó su dirección anterior, Gerardo relató que para febrero de 2025 tenían apenas 6 meses viviendo en Chapalita. Sin embargo, ya se habían adaptado a la comunidad, donde la mayoría de los vecinos los conocían y apreciaban mucho. Afirmó que, como eran relativamente nuevos en la zona, Mateo no tenía muchos amigos, así que no solía salir a jugar a la calle y sus ratos libres los dedicaba a su actividad favorita, los videojuegos. En general, consideraba que su hijo del medio era un niño de su casa. Mateo estaba cursando el primer año en una secundaria técnica situada en otra colonia, por lo que debía tomar un autobús para ir y venir. El niño salía de clases a las 2 de la tarde y tardaba entre 20 minutos y media hora en llegar a casa. La rutina familiar era muy sencilla. En la mañana, los padres enviaban a los chicos a la escuela antes de irse a trabajar. María Teresa era la primera en regresar y se encargaba de recibirlos en la tarde con el almuerzo listo. Pero todo eso cambió de forma abrupta el martes 4 de febrero de 2025. Ese día comenzó como cualquier otro en el hogar de los Ramírez Martínez. Cada quien salió de la casa a cumplir sus obligaciones y al mediodía ya la madre estaba de regreso con su hija pequeña. Luego de cocinar y recoger todo, se quedó esperando la llegada de Mateo, quien debía estar de regreso a las 2:30 de la tarde. María Teresa se distrajo con las tareas domésticas, pero cuando el reloj marcó las 3, comenzó a inquietarse porque el niño no había vuelto a casa. Sin embargo, la mujer pensó que quizás se quedó conversando con sus amigos o que el autobús que tomaba se retrasó o lo perdió,
y tuvo que esperar el siguiente. Así que decidió escribirle para preguntarle cuánto tardaría. Pero a medida que pasaba el tiempo sin que Mateo respondiera ninguno de los mensajes de su madre, ella intentó contactarlo, pero las llamadas eran enviadas directamente al buzón. Ya angustiada porque su hijo nunca apagaba el teléfono, se comunicó con los compañeros que conocía, pero ninguno sabía nada de él. Tampoco estaba en casa de alguno de los familiares que vivían cerca. Cuando llegó Gerardo, a eso de las 5 de la tarde, se encontró con la noticia de que el pequeño no había vuelto a casa de la escuela. Sin tiempo que perder, el hombre salió a la calle a recorrer el bulevar y otros lugares a los que normalmente iba Mateo, pero no había rastros del pequeño niño. Entonces, los padres decidieron denunciar su desaparición en la comisaría de la policía municipal más cercana. Mientras los oficiales activaban el operativo de búsqueda, la familia de Mateo continuó recorriendo las calles con la ayuda de vecinos y amigos. Asimismo, María Teresa compartió en sus redes sociales una foto de su hijo con sus datos personales, su descripción y las circunstancias en las que desapareció, pidiendo ayuda para encontrarlo. Rápidamente, cientos de usuarios hicieron eco del angustioso llamado de la madre y empezaron a replicarlo, por lo que al poco tiempo el rostro de Mateo se hizo viral entre los internautas. Entretanto, los allegados del menor no cesaron de buscarlo, conscientes de que las primeras horas eran vitales para lograr que Mateo volviera sano y salvo a casa. Al caer la noche, oficiales de la policía municipal continuaron los recorridos acompañados por el padre del menor. Según los reportes, esas primeras acciones se extendieron hasta las 3 de la madrugada del miércoles 5 y, al amanecer, se reactivó el operativo de búsqueda continua y permanente al que con el transcurrir de las horas se sumó personal de protección civil, bomberos, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Se imprimieron alrededor de 1,000 ejemplares de la ficha y sus padres, abuelos, primos y amigos salieron a repartirlos y a pegarlos en los postes, paradas de autobuses y comercios de la localidad. Vecinos de las zonas adyacentes a la escuela proporcionaron videos de sus cámaras de seguridad que captaron a Mateo a la salida del plantel y pasando por una calle de la colonia Laureles. Después de eso, no volvió a ser visto por personas de su entorno. Familiares y voluntarios preguntaban a transeúntes y comerciantes, algunos de los cuales comentaron que lo vieron pasar esa tarde. Entre tanto, la Fiscalía solicitó los videos de las cámaras de vigilancia pública del área para seguir el recorrido que hizo el menor. También se pegaron fichas de búsqueda con la foto de Mateo en la escuela secundaria, donde las autoridades les pidieron a los padres que llegaran puntualmente a buscar a sus hijos y expresaron su temor por la situación. El día llegó a su fin sin rastros del niño, pero la familia no perdía la esperanza de encontrarlo. En la noche siguieron buscándolo con apoyo de la comunidad y efectivos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. El jueves 6 de febrero, a 2 días de la desaparición de Mateo, el caso se había convertido en noticia nacional y se multiplicaban los llamados públicos a encontrarlo. Por su parte, la Fiscalía de Guanajuato anunció que había desplegado de inmediato los protocolos de búsqueda para localizar al menor de edad a través de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas. La familia informó que rastrearon el teléfono móvil de Mateo y se dirigieron a la zona en donde tuvo señal por última vez, donde se encuentra una mueblería, pero cuando fueron a ese lugar no encontraron rastros del menor.
Aunque estaban ante un callejón sin salida, los padres de Mateo mantenían la esperanza viva y continuaron buscándolo incansablemente. La noche del jueves, María Teresa y Gerardo difundieron un video que posteriormente fue replicado por los medios en el que corregían algunas inexactitudes en la ficha del Alerta Amber. La Alerta Amber, que actualmente está circulando en todos lados y que yo la compartí en algún momento, tiene dos errores, que es la estatura de mi niño y la vestimenta que él llevaba. La estatura de mi niño mide 1.60 en lugar de 1.30 que aquí marca. Y mi niño no llevaba una chamarra gris, mi niño llevaba una chamarra idéntica a esta, idéntica, solamente en color palo de rosa. Lo único que cambia esta chamarra o sudadera es el color. De igual modo, agradecieron toda la solidaridad que habían recibido hasta ese momento y le pidieron a la gente seguirlos apoyando y a las autoridades que siguieran trabajando para localizar a su hijo. Además, solicitaron al público no propagar y viralizar informaciones falsas que no provinieran de fuentes confiables. Los cambios fueron realizados y horas después la ficha con los datos correctos fue difundida nuevamente por los familiares y amigos de Mateo, así como por ciudadanos en general que se habían sensibilizado con el caso. A la búsqueda se sumaron colectivos de madres buscadoras que la mañana del viernes 7 hicieron varios rastrillajes, pero no tuvieron éxito. Para ese momento, la desesperación y la incertidumbre por no saber nada de su hijo después de 3 días habían hecho mella en María Teresa. Desesperada, la mujer hizo un llamado a quien tuviera a Mateo que lo dejara en libertad para que pudiera volver con su familia sano y salvo. María Teresa pidió que se apiadaran de la súplica de una madre que lo único que quería era tener a su hijo en casa. Pese a que hasta el mediodía de ese viernes las expectativas de encontrar al adolescente seguían firmes, un macabro anuncio acabaría con las esperanzas de la familia de Mateo y de todo el país que seguía en vilo los avances de la investigación. Esa tarde, a través de una ficha informativa, la Fiscalía de Guanajuato confirmó el fallecimiento de Mateo Santiago Ramírez Martínez, de 12 años. Según los informes, el cuerpo del menor fue encontrado semienterrado en un paraje despoblado de una comunidad situada a unos 20 kilómetros de su casa. Dado que el lugar del hallazgo estaba en jurisdicción de Jalisco, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses de ese estado para realizarle la autopsia de ley y ser entregado posteriormente a sus familiares en León. De forma preliminar, se dijo que el niño tenía una herida de bala en la cabeza y signos de posible abuso sexual. Entretanto, peritos de la Fiscalía de Jalisco, en conjunto con sus pares de Guanajuato, procesaron el lugar del hallazgo en busca de evidencias que serían anexadas al expediente de la investigación. Además, tras la localización del cuerpo, la Fiscalía de Guanajuato procedió a desactivar la alerta Amber emitida por la desaparición de Mateo. Pero mientras esto ocurría, el rumor sobre el hallazgo comenzó a cobrar fuerza y en el grupo de mensajería Buscando a Mateo, creado por la familia para compartir información y coordinar tareas, los voluntarios expresaron su desconcierto, preguntando si debían detener o continuar la búsqueda. En respuesta, los padres del chico pidieron no hacerse eco de rumores y falsas informaciones e instaron a continuar adelante hasta encontrarlo. Fue entonces cuando, horas después del comunicado oficial, las autoridades dispusieron que un equipo de psicólogos y expertos en tanatología se dirigieran a la casa de los Ramírez Martínez para informarles del hallazgo. A María Teresa y Gerardo les explicaron que, de acuerdo a los informes de los laboratorios
de Servicios de Investigación Científica y de la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas habían podido corroborar la identidad del cuerpo. Como era de esperarse, los padres del chico quedaron devastados. Tras confirmarse la triste noticia, no se hicieron esperar los mensajes de condolencias de cientos de ciudadanos conmovidos por la terrible pérdida de unos padres que hasta el último momento mantuvieron la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Las redes sociales se llenaron de comentarios y palabras de consuelo para los familiares, pero también de indignación contra el autor o los autores del crimen. Por su parte, el gobierno de Guanajuato también expresó sus condolencias y confirmó la detención de un sospechoso que fue identificado por la Fiscalía como Cristian Augusto Jafet Gómez Villalpando, un médico de 34 años. Medios locales informaron que se trataba de un médico cirujano, graduado en 2017 con cédula emitida por el Registro Nacional de Profesionistas. Al parecer, también estudió como técnico laboratorista químico en 2009, para quien supuestamente y desde hacía varios años tenía un consultorio de podología en la colonia Chapalita, a unas 6 cuadras de la casa de Mateo. Además de su consultorio, Cristian promocionaba sus servicios en la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas, donde aseguraba ser especialista en pie diabético y quemaduras. Según algunas fuentes, en las tardes Mateo lo ayudaba con algunos quehaceres y mandados. Trascendió que el médico ya era investigado desde el miércoles 5 de febrero por agentes de la Fiscalía, porque los registros de las cámaras de vigilancia, tanto públicas como privadas, revelaron que al salir de la escuela, Mateo se dirigió a su consultorio y después de eso no volvió a ser visto. Según las autoridades, esa misma mañana, un grupo de agentes acudió al consultorio, pero estaba cerrado. Uno de los funcionarios logró comunicarse con Cristian y le pidió que los apoyara mostrando las grabaciones de las cámaras situadas en el área externa. Al parecer, el médico le respondió que no estaría allí hasta la tarde y les pidió que volvieran a las 3. Pero Cristian no se presentó a la hora acordada y el mismo agente lo llamó con mucha insistencia hasta que finalmente respondió. Esta vez les dijo que regresaran a las 6 de la tarde. Antes de retirarse del lugar, los agentes vieron a la madre de Cristian, quien vivía en el segundo piso del consultorio, y le preguntaron por las cámaras de seguridad, a lo que ella respondió que hacía varios días que habían dejado de grabar. Tal como sospechaban, Cristian tampoco se presentó a las 6 y dejó de responder su teléfono. El jueves 6, la búsqueda del menor continuó, tal como hemos relatado, sin que se hiciera pública la línea de investigación que estaban siguiendo las autoridades. Posteriormente, gracias a los videos de vigilancia y al testimonio de testigos, se supo que el martes 4 de febrero, Mateo salió de la escuela poco después de las 2 de la tarde. Caminó un tramo junto a unos amigos y luego acompañó a una de sus amigas hasta su casa. José Martínez, un vendedor de tacos de la zona, declaró que él conocía a Mateo y que siempre se saludaban, pues el jovencito solía acompañar a su amiga hasta la zona. Según dijo, él era un chico muy tranquilo y siempre se paraban en un árbol que estaba en la esquina hasta que se despedían y él seguía su camino. De acuerdo con el relato de José, a veces solían bromear con Mateo sobre su supuesto noviazgo y el chico se avergonzaba y se iba. Contó que ese martes pasó frente a su negocio a eso de las 2:35 de la tarde y lo saludó como de costumbre. Luego se dirigió a la parada y abordó un autobús que lo llevó a su colonia.
pero en lugar de continuar hasta su casa, el adolescente se bajó en la parada cercana al consultorio, donde algunas cámaras lo captaron abordando una camioneta de color blanco estacionada al frente, supuestamente conducida por Cristian, quien, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, lo habría llevado hasta otro lugar. Los investigadores continuaron con las pesquisas y lograron dar con la dirección de la vivienda del médico. A primera hora de la mañana del viernes 7, 3 oficiales de la Fiscalía, 2 mujeres y un hombre acudieron a la casa ubicada en Villas de Palermo. Al llegar, se encontraron con que la rejilla externa de la vivienda estaba cerrada por fuera con un candado y sospecharon que el médico estaba tratando de simular que no había nadie dentro. Sin embargo, al escuchar a los policías afuera de su residencia, Cristian los amenazó con autolesionarse con un arma de fuego si entraban. Los agentes usaron unas cizallas y rompieron la cadena al tiempo que llamaban al médico por su nombre y le pedían que saliera. En ese momento, el médico accionó el arma contra ellos, pero el disparo pegó en un muro y ninguno resultó herido. Entonces, decidieron seguir adelante y escucharon 2 detonaciones en el interior del inmueble. Se apresuraron a entrar y hallaron a Cristian, quien atentó contra su vida disparándose. Uno de los proyectiles lo alcanzó cerca de la oreja y el otro en el pecho a la altura del hombro. De acuerdo con los informes, los agentes se acercaron al sospechoso mientras llamaban a Protección Civil para pedir una ambulancia. Cristian seguía consciente y aparentemente fue en ese momento cuando confesó el lugar donde había dejado el cuerpo de Mateo y les dijo que intentó cubrirlo con tierra. Las autoridades informaron que, tras la confesión, Cristian fue trasladado al Hospital General de León, donde fue atendido por sus heridas y quedó internado para su recuperación. Horas más tarde, agentes de la Oficina de Investigación Criminal acordonaron el consultorio en donde posiblemente Mateo habría sido privado de la libertad para realizar los peritajes correspondientes. El domicilio del médico también fue resguardado y procesado por peritos criminalísticos. Al día siguiente, los habitantes de León mostraron varios gestos de solidaridad a la familia de Mateo, que fueron desde un graffiti para clamar por el cese de la desaparición de niños y la convocatoria a llevar globos blancos a un partido del club local de fútbol, hasta una canción que ya circuló en redes, oraciones, veladores y un homenaje de sus compañeros de escuela que pusieron una ofrenda floral y su fotografía en su pupitre. Asimismo, al conocerse la identidad de su presunto agresor, los cibernautas comenzaron a buscar el nombre de Cristian Augusto Jafet Gómez en buscadores y hallaron el canal de videos del médico. En la cuenta a su nombre subió 2 videos en 2015. Uno de los clips era acerca de una sesión magistral de anatomía y fisiología pulmonar, mientras que en el segundo, donde aparecía junto a un niño, hablaba de la anatomía y fisiología humana. Una vez que se conoció de la existencia de ese canal, la gente llenó la sección de comentarios con insultos y reclamos por el deceso de Mateo. Algunos usuarios incluso llegaron a hacer llamados a la policía a verificar si el joven que aparecía en el video seguía con vida. Finalmente, la madrugada del domingo 9 de febrero, el cuerpo de Mateo Santiago Ramírez Martínez fue entregado a sus familiares, quienes lo velaron en una funeraria local. Aunque en el transcurso de la mañana pidieron privacidad para su dolor, en la tarde hicieron el velatorio público para quien deseara acudir. Decenas de personas se acercaron a presentar sus respetos entre la tarde del domingo hasta el mediodía del lunes 10, cuando los restos del pequeño fueron trasladados hasta la Catedral de León, donde se oficiaría una misa de cuerpo presente antes del sepelio.
alrededor de 1,000 personas se congregaron en el recinto religioso, donde entre aplausos y palabras de aliento para sus familiares le dieron el último adiós a Mateo. Luego, el cortejo fúnebre salió hasta el cementerio local, donde sería finalmente sepultado en medio de expresiones de dolor y el llanto de sus seres queridos. Los primeros en despedirse de Mateo, después de su familia, fueron sus compañeros de secundaria, quienes asistieron con el uniforme escolar y algunos llorando, solo se abrazaban. Al siguiente día, martes 11 de febrero, trascendió que el asesino de Mateo había sido dado de alta del hospital, por lo que la Policía Municipal de León lo puso a disposición de la Fiscalía, que mediante un comunicado confirmó que se hizo efectivo el arresto de Cristian. El sujeto fue trasladado bajo fuerte custodia de efectivos de la Policía Municipal de León, Guardia Nacional y agentes de investigación criminal a las instalaciones de prevención social. Posteriormente, lo llevaron al Centro de Readaptación Social. Una vez instalado en el recinto penitenciario, el médico sería llevado ante un juez de oralidad penal para iniciar su proceso legal. En el comunicado de la Fiscalía se detalló que gracias a la investigación se acreditó su responsabilidad en los hechos y que luego de autolesionarse para intentar evadir a la justicia, los disparos efectuados con una pistola calibre 22 no le dañaron órganos vitales y fue dado de alta tras permanecer 5 días hospitalizado. El miércoles 12 de febrero, Cristian fue presentado ante un juez para celebrar la audiencia inicial de su proceso legal, en la que fue imputado por los delitos de agresión sexual, homicidio calificado y desaparición forzada. Durante la audiencia, la defensa argumentó que hubo irregularidades en la detención de su representado y solicitó un recurso para aportar más pruebas que demostraran la inocencia del acusado, por lo que se acordó reanudar la audiencia el 17 de febrero. Sin embargo, durante esa sesión, la Fiscalía dijo que se confirmó que en la detención del médico en su residencia no hubo afectación al debido proceso, pues la orden de aprehensión se inició cuando Cristian iba a ser dado de alta del hospital. Por su parte, uno de los abogados que representan a la familia de Mateo declaró que el médico era el único presunto responsable del hecho y que no había un tercer implicado en el caso, como se especuló durante la investigación. Además, afirmó que el menor no trabajaba en el consultorio del imputado y enfatizó que Mateo no conocía a Cristian. Sin embargo, no aclaró las circunstancias en las que se dio el vínculo entre ellos. Tal como estaba previsto, el lunes 17 de febrero se reanudó la audiencia inicial y un juez de oralidad determinó vincular a proceso penal a Cristian Augusto Jafet Gómez Villalpando por los delitos de violencia, homicidio calificado y desaparición cometida por terceros en perjuicio del pequeño Mateo Santiago Ramírez Martínez, de 12 años. Al concluir la audiencia, los asesores jurídicos de la familia del menor declararon que el imputado permanecería en prisión preventiva durante los siguientes 4 meses para el término de la investigación complementaria. No obstante, el miércoles 12 de marzo la defensa del imputado introdujo un amparo con el objetivo de que Cristian llevara su proceso en libertad. Casi un mes después, el lunes 7 de abril, un juez federal decidió escuchar los argumentos de la defensa y puso como fecha para dar respuesta a la solicitud el día siguiente a las 10 de la mañana. En esa audiencia se determinó que el amparo no se ingresó en los lapsos correspondientes y que la notificación de dicho recurso a los abogados de los padres de Mateo se hizo de forma tardía, por lo que el juez decidió reprogramar la sesión
para el viernes 9 de mayo. Por su parte, los asesores de la familia de Mateo aseguraron que en caso de que en esa fecha el juez aceptara el amparo, impugnarían dicho recurso o repondrían la audiencia inicial para presentar nuevos datos de prueba a su favor. Ese viernes, familiares y amigos del menor se congregaron frente al edificio del Poder Judicial de la Federación exigiendo que se hiciera justicia. Tras conocerse que el juez de distrito le negó al presunto homicida de Mateo el amparo que solicitó para llevar su proceso en libertad, quienes esperaban a las afueras del tribunal aplaudieron y estallaron en expresiones que iban del júbilo al llanto. Sin embargo, algunas fuentes refieren que el 6 de junio, cuando notificaron vía correo electrónico a los asesores jurídicos de los padres de Mateo que la defensa de Cristian introdujo otro amparo, esta vez para evitar que se le realice una muestra de ADN bucal. Cristian se negó a aportar la muestra solicitada por los asesores como dato de prueba para integrar el expediente de investigación, alegando que era un acto de autoincriminación que además violentaba sus derechos constitucionales. Habrá que esperar hasta el jueves 3 de julio de 2025, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia constitucional, donde se definirá si la toma de muestra vulnera o no los derechos fundamentales de Cristian. En caso de negarle el recurso, la Fiscalía tomará la muestra. No hay dudas de que la desaparición y posterior asesinato del niño Mateo Santiago Ramírez Martínez dejó una profunda huella en la sociedad mexicana, que se unió para acompañar a su familia en una búsqueda colectiva sin precedentes. Igualmente, colectivos fueron al duelo y la indignación ante la brutalidad del crimen presuntamente cometido por un profesional de la salud cuya principal misión sería la de salvar vidas. El caso legal contra Cristian sigue su curso bajo la mirada atenta de los mexicanos que claman por medidas que garanticen la seguridad y la vida de los niños y adolescentes. Mientras que en León, la imagen del pequeño Mateo sigue presente en al menos 3 murales que artistas locales pintaron en su honor en espacios abiertos de la ciudad. En el tercero, el único con su rostro, el niño es representado junto a unas alas como un recordatorio de la inocencia que le fue arrebatada por la violencia.